Bienvenidos a Cine Creadores, tu espacio cinematográfico en Set Televisión. Yo soy Giovanna Díaz y el día de hoy vamos a conocer el cine de Carlo Corea. ¿Están listos? Comenzamos. Hola, soy Carlo Corea, cineasta, director, guionista, editor. Tengo 42 años, nací en la ciudad de Puebla y aquí me he desenvuelto, a pesar de que he trabajado también en muchos otros lugares. Estudié en el CCC, en el Centro de Capacitación Cinematográfica, en el DF y también en el SCAC de Barcelona. El amor por el cine me llegó muy pronto a partir de las historias. Yo siempre he querido contar. Soy un prófugo de las historias y en el cine encontré una manera específica de contar, pero también encontré una otra cosa que no tenía nada que ver con lo narrativo, que tenía que ver con lo plástico, con lo poético, con la música, con los actores. Y ahí rápidamente me enganché con el cine. Tuve la suerte o mala suerte, según se vea, de llegar rápido a la dirección. El primer set que yo pisé era uno donde yo dirigía y entonces con esa ingenuidad me lancé a dirigir y no he parado de hacer otra cosa en estos años. Para mí el cine es una de las formas más evolucionadas de la amistad, es una de las formas más evolucionadas de la comunicación. Yo creo que el cine es un acto de comunicación portentoso porque es una comunicación muy profunda a nivel emotivo, a nivel intelectual. Es por eso que el cine me llama y me vuelve a llamar y no veo ya que yo lo vaya a abandonar jamás. Carlo, muchas gracias por acompañarnos. Qué bueno que estás aquí en Cine Creadores. Bienvenido. Gracias por invitarme. No, hombre, está padrísimo. No, qué bueno que te animaste. A ver, ahora sí, platícanos un poco de cómo es que te formas, por qué el cine, por qué estudiaste, dónde estudiaste, etcétera. Platícanos un poco sobre ti. Pues yo llegué al cine a partir de las historias. Según yo, en mi cabeza iba a ser escritor, ¿no? Mi papá es poeta y yo según iba a escribir ahí libros, novelas. Y luego un cuate en la prepa, un cuate mío que ahora es doctor en letras, me invitó a escribir porque sabía que yo escribía. Me dijo, oye, él quería ser cineasta en ese entonces y me dijo, oye, pues ayúdame a escribir un guión porque quiero hacer una película. Entonces yo me puse a escribir ese guión con él y lo hicimos riguroso. No me atrevería a abrirlo hoy porque seguro es malísimo, pero al menos fue riguroso, ¿no? Okay. 105 cuartillas, muy clavado, ¿no? Lo terminamos ahí en la prepa. Sí, eso que andas bien entrado y ahí sí. Puliendo. Y por supuesto jamás pudimos hacer la película, ni levantarla, ni nada, pero yo me quedé clavado, ¿no? Me di cuenta que había una forma, pues, de contar que yo no sabía que existía. O sea, yo era un buen... Pues no un cinéfilo clavado de esos que se saben hasta el último foquista de una película desconocida, pero sí un cinéfilo agradecido, digamos, ¿no? Okay. Veía mucho cine, me gustaba y nunca se me había ocurrido que eso podía hacerse aquí a la vuelta. Y entonces, después de eso y de esa intentona de hacer la película, yo me quedé clavado. Y ya nos cambiamos, ¿no? El cual terminó siendo doctor en letras y yo fui el que me fui al CCC ahí a hacer el examen del CCC y que con mucha suerte entré a la primera vez, ¿no? Hay mucha gente que luego hay, muchos compañeros míos que hacen 2 o 3 veces el examen y yo por ahí. Como el examen de admisión de la UAP, ¿no? Sí, o sea, que ahí ya vas con los intentos. Volverla a hacer. Y yo tuve mucha suerte, entonces entré muy joven al CCC sin saber nada y yo sí le he hecho muchas porras a mi escuela, al Centro de Capacitación Cinematográfica, porque sí creo que me hizo cineasta. A lo mejor soy el peor cineasta del mundo, pero yo soy cineasta. Y me hice ahí, ¿no? Porque no sabía nada acerca de... No, pues al final sí estás bien formado, ¿no? O sea, sin desacreditar o demeritar el trabajo de otras personas, pero lo que sea de cada quien. Yo creo en las escuelas, ¿no? Sí, ahí claro. Tengo una deformación profesional porque también soy maestro y entonces yo creo en las escuelas y creo en las escuelas porque aunque creo que probablemente es muy difícil enseñar, como maestro lo digo, enseñar a hacer películas, lo que sí es que es posible aprender a hacerlas y que yo lo aprendí en una escuela. Entonces el CCC de ese entonces era glorioso, ¿no? Era una escuela muy abierta, muy libre, muy práctica, donde luego entrabas a filmar, ¿no? Directamente con gente. Además, como es una selección muy exquisita de compañeros, pues todos eran maestros, ¿no? Tus compañeros también te enseñaban un montón de cosas y yo de ellos aprendí también mucho, no solo de la institución en sí, sino del grupo de trabajo que se formó o que se forma, pues, en el CCC. Me imagino entonces, su lista de útiles ahí, cámara en primer lugar. Exacto. Ya para empezar a firmar. Mira, en ese entonces también era parte de la cosa buena del CCC,
parte de la problemática en ese momento era acceder a los fierros y a las cámaras y a los micrófonos, y el CCC también te abría esa puerta, ¿no? Sí, era claro. una bodega infinita, pues no infinita, pero una No, bodega pero tienes acceso mucho más fácil. decente donde podías empezar a hacer. Claro. Y eso incluía no solo los fierros, sino también acceso a actores que tenían ganas de hacer películas. En ese momento se estaba filmando muy poco y los actores pues andaban buscando, entonces te aceptaban actores muy formados, muy hechos. El primer corto que yo hice, que era un ejercicito ahí de 8 minutos, lo hice con Arcelia Ramírez y con Mario Zaragoza, que eran actores, pues que son actores muy reconocidos y muy hechos y actorazos, ¿no? Sí, y sí, que, sí. pues, por obra y gracia del Espíritu Santo me dijeron que sí, y que tenía que ver con esa voluntad. En ese momento la industria estaba muy acotada, era un momento difícil de filmar, y los actores, igual que nosotros y todos, pues querían filmar, ¿no? Oye, pero qué padre tener esa oportunidad de decir, bueno, aunque sea un ejercicio de clase, y desde ese primer momento, como dices, ya tengo material de primera, desde el equipo hasta toda la producción, los actores, etcétera, ¿no? Sí, sin duda, es una suerte absoluta, ¿no? Afortunadamente eso ha cambiado y ahora hay muchas más opciones de formación, muchas escuelas, y también yo siempre he creído en la formación en tablas, ¿no? Que tú te puedes formar haciendo películas, y punto, ¿no? El cine es, la neta, tan generoso, que acepta pues perfiles de todo tipo, ¿no? Sí, claro. Yo creo en las escuelas, pero también creo que puedes llegar al cine de muchas otras maneras, y yo conozco cineastas fabulosos que nunca pisaron una escuela de cine. Oye, ¿eres de los que cree que es un talento nato o que sí te forma? ¿O que se complementa? Es buenísima tu pregunta. Vamos a necesitar como 2 semestres para contestarla. Pero aquí rápido, yo te diría que para ser cineasta, o sea, el cineasta nace y se hace. Nace porque se requiere algo muy específico, ¿no? Que yo antes pensaba que los cineastas eran así como se veían en las películas, y como uno leía que eran pues, tipos que eran muy reconocidos, sabían todo. Y no, ya me doy cuenta que los perfiles son completamente diversos, hay cineastas de todos tipos, pero sí descubro que hay una cosa que los cineastas tienen que es repetitiva y que es útil, que es como capacidad de pensamiento abstracto. O sea, el cine es muy difícil porque tardas mucho en hacerlo, entonces durante 1000 años tienes que estar construyendo tu castillo ahí en los aires, y que no se te olvide para poder hacerlo, ¿no? Entonces, y adaptarlo, ¿no? A todo lo que se va cambiando. Esa capacidad de ver antes de hacer, ¿no? Y de poder adaptar ese sueño a la realidad, que siempre es un encontronazo violento, es una característica que yo creo que tienen muchos cineastas. Pero también se hace, ¿no? No puedes nomás decir, pues yo ya tengo visualizado mi proyecto y a ver. Imposible, ¿no? Ahí la contradicción dura es que yo creo que no hay ninguna otra manera de aprender a hacer películas que haciéndolas. Okay. Solo así se hace, solo así puedes hacerte cineasta. Pero para hacer películas antes hay que saber un chorro de cosas. Entonces esa contradicción es continua, ¿no? Y se presenta en la escuela y también se presenta en la formación profesional, en el día a día del trabajo del cineasta. Todo el tiempo te tienes que dar cuenta que no sabes, ¿no? Y esa es una cosa bonita que el cine da, de mostrarte tu perpetua ignorancia. Como decía Aristóteles, ¿no? Yo solo sé que no sé nada. Solo sé que no sé nada. Es de Sócrates la frase. Sócrates, sí, ya ven. Hasta en eso me están enseñando. Es la de formación profesional. Pero sí, sí, en efecto. Te das cuenta de esa diversidad. Y además, como cada película es diferente, no importa cuánto hayas practicado, no importa qué bueno seas en tal o cual cosa, llegas a la siguiente película y otra vez eres el niño ilusionado que medio crees que sabes, ¿no? Okay. Y eso es bonito también. Sí, pues al final del día siempre estás aprendiendo, aunque sea algo mínimo, pero siempre estás adquiriendo algo, ¿no? Oye, bueno, ya platicamos de este tema, ya que entraste al CC. Entonces, platícanos un poco de estos primeros proyectos tuyos. Tengo entendido que tienes una tesis que también pues estuvo ahí. Lo que veremos es esta película que se llama La Cañada, es mi tesis del CCC, ¿no? Que ahí se arma como una bisagra buena entre, digamos, el trabajo escolar y el principio de una como formación profesional, ¿no? Okay. La verdad es que si bien el CCC daba muchas cosas y como que te ponía listo para filmar, también faltaban millones. Esa película que hicimos pues estaba mucho más grande que las fuerzas que teníamos para filmarla, ¿no? Se estaba filmando... ¿En qué sentido? Sobre todo en sentido de producción, ¿no? Okay. Yo estuve en Barcelona 2 años haciendo ahí una especialidad en dirección y
y intenté hacer una película ya que era un thriller, que era un corto en thriller, y ahora creo que eso es imposible, no se puede hacer un thriller en corto, al menos pues yo no, porque se necesita como más tiempo narrativo, ¿no? Entonces era una película por el muy suspenso, complicada, me imagino. exacto, una película narrativamente complicada con muchas locaciones, filmada en un lugar donde yo no conocía ni tenía los amigos que me podían ayudar, y entonces cuando regresé dije, no, la siguiente película, mano, la voy a hacer de 3 personas hablando, güey. 2 personas hablando, 3 y ya, y nada más, ¿no? Y en un solo lugar y ya. Pero eso, rápidamente que uno empieza a escribir el guión, pues empieza a crecer, que es una de las cosas que el cine tiene, es como un globo infinito, ¿no? Entonces ya esas 3 personas estaban subidas en una avioneta en mitad de la Sierra Michoacana, en mitad de la nada, entonces ya se volvió más complicada, ¿no? Más clara narrativamente, pero también complicadísima en términos de producción. Tuvimos que inventar la pista que se ve ahí, pues la hicimos, no existía, y una serie de complicaciones que incluían la avioneta y las armas y un montón de cosas que eran mucho más grande de lo que el ejercicio escolar hubiera exigido o permitido, ¿no? Afortunadamente pues tuvimos como buena suerte y también la colaboración de buenos actores, ¿no? Ahí Antonio Monroy, Mario Zaragoza y Baltimore Beltrán, que son grandes amigos míos, que son los 3 actores de La Cañada. Pues también lo mismo, yo creo que una película cuando tiene buenos actores, todo termina por cuajar. Sí, y claro. Más o menos sobrevives, ¿no? Entonces ese cortometraje pues nos funcionó para hacer un arranque, un aterrizaje forzoso al mundo profesional, ¿no? ¿Cómo va transformándose esta historia? Como dices, ¿no? Que ya terminaron en una avioneta en la sierra de no sé dónde y entonces así. Para mí lo más fácil es, yo empiezo con pretextos dramáticos, o sea, yo creo que se pueden empezar las películas o por tema o por situación o por personaje, ¿no? Yo en general empiezo por situación, ¿no? Bueno, son 3 personajes, pero ¿dónde están en un lugar? Y a mí me gustaba, por ejemplo, en La Cañada, y eso es una obsesión que suele repetirse en mis películas, que es como un lugar íntimo pero abierto, ¿no? Y entonces a mí me parecía que en mitad de la sierra, en esta pista clandestina, pues se generaba un poco eso, ¿no? Entonces una cosa va amarrando la que sigue y va amarrando la que sigue y va amarrando la que sigue, que permite, yo creo que el cine es un poco como una tabla periódica, man, de los elementos. O sea, si tú tienes un elemento aquí y otro elemento aquí, pues ya nada más tienes que inventar los que están en medio, ¿no? Y entonces se va articulando. Yo empiezo por situación casi siempre y rapidísimo tengo que ponerle tema, ¿no? Y entonces ya veo qué mejores personajes funcionan, y ya que está eso, una vez que está la historia, finalmente yo soy un contador de historias, eso es lo que he sido toda mi vida. Ya que está la historia, entonces todo lo demás, todo lo plástico, todo lo que no es historia, que es fundamental al cine, que no tiene nada que ver con contar, pero que es fundamental al cine, como lo plástico, como lo auditivo, va sumándose. Ok, tú dejas que los personajes fluyan, que interactúen y a ver qué pasa. Más o menos. Eso lo hago mientras escribo en mi cabeza. Sí, en el set no tanto. Una vez que ya tengo el guión articulado, no defiendo los diálogos nunca. Los diálogos sí los puede el actor menear como sea, pero digamos el movimiento dramático, es lo que se tiene que hacer, sí lo tengo pues muy articulado, ¿no? Eso sí lo tengo como muy pensado. Jamás pensaría yo que soy un director tiránico que ya tiene todo muy armado y aquí que nada más así mueve. no, otra vez. Sí, para nada, pero sí la historia, es que lo que yo creo es que en el cine como en la vida, mano, lo que manda es la historia, ¿no? La historia que estás contando articula todo, o sea. Sí, es tu estructura y de ahí no te salgas. Exacto, o sea, el director no manda la película, que es la historia, ¿no? Claro, y ahorita que hablas de la historia y de delimitar, etcétera, y no controlar tanto, más bien, ¿cómo controlas que empiece tu historia, tu idea? Se va transformando, vas dejando que los personajes dentro de la escritura fluyan, etcétera. Pero ¿cómo haces o cómo controlas que ya no se pase y sea otra cosa totalmente diferente? O sea, ¿cómo sigue y mantiene esa línea? Pues yo trabajo a partir de premisas, ¿no? Digamos, que es un término que a mí es muy útil, es que es como una especie de genética de la historia, ¿no? O sea, tú puedes aderezar el cine de muchas cosas, pero no puedes nunca traicionar esa como semilla, ¿no? Ese gen que creó la película. Esta película tiene que tratar de esto, ¿no? Y entonces tú puedes aderezar cosas,
Pero cualquier cosa que traicione eso, como sucedería en la genética, ya en lugar de un elefante tienes una jirafa deformada, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es que siga siendo jirafa, puede ser donde sea, ¿no? Pero hay como esa genética, le llamo yo, de la película, y eso viene de una premisa que es pues básicamente la historia pegada al tema para mí, ¿no? Y más o menos así la vas delimitando, pero fíjate que tu pregunta es buenísima, mano, pero es que yo siempre me he dado cuenta que el cine es un arte sustractivo, ¿no? O sea, en lugar de ser un arte aditivo, como la pintura, pues tú tienes el lienzo en blanco y le echas. Claro. Y el cine, yo creo que no es así. Yo creo que el cine se parece más a la escultura, que es sustractivo. Entonces, tienes que la tienes ahí y hay que tienes una piedra sacarla. amorfa, le quitas, hasta que está lo que tú quieres. Entonces, creo que la mejor forma de detener, como dices tú, ese flujo constante de ideas que algunas pueden ser buenas, pero que pueden contradecir otras ideas buenas que ya habíamos tenido, es eso. Hay que quitar en lugar de poner, ¿no? Okay. Hay que quitarte tus prejuicios como director, hay que quitar las líneas dramáticas que no caben en la película, y hay que saber que una película es siempre una síntesis, ¿no? Claro. No es la vida, no es el tema completo, es una síntesis de eso. Perfecto. Tengo entendido que tienes un hermano que es actor. Entonces, me estabas platicando que tu papá es poeta. Y luego tú, cineasta. Y tu hermano, actor. Entonces, ¿de dónde sale la inspiración de tu hermano para volverse actor? ¿Qué opinó incluso tu papá? Platícame sobre eso. No, pues sí, pues yo tuve esa suerte, no sé, como que mi casa estaba llena de libros y eso ya como que nos pervirtió el camino, ¿no? Mi papá recitaba poemas mientras cocinaba el huevo estrellado, ¿no? En la mañana. Qué padre. Mi mamá es maestra, entonces también ahí se nos metió otra deformación. Y Rodrigo, mi hermano, pues sí, siempre creo que estuvo lampareado en el mejor de los sentidos por la ficción, ¿no? Y entonces pues él se clavó en el teatro rápidamente, y yo creo que también es un buen actor de cine, ¿no? Es un buen actor cinematográfico, tanto que lo he usado yo, ¿no? Por supuesto. Aprovecha el hermano. Aprovecha el hermano, que es el actor más bueno, más fácil al que puedo acceder, y más barato, ¿no? Porque le hago... Ay, no seas así, ya de cuates, literal. No, pero entonces sí, con Rodrigo hemos logrado hacer buena mancuerna. Yo creo que su entendimiento de la ficción es muy profundo. Ahora somos socios en Corea Films, en la productora, que por una parte pues es maravilloso, el mejor socio del mundo, porque pues es tu hermano, ¿no? Y entonces sí, puedes confiar plenamente con él, claro. Al mismo tiempo es el peor socio del mundo, porque se toma unas libertades que cualquier otro colaborador jamás se tomaría con el director, permíteme las ¿no? vacaciones, soy impuntual. Sí, ¿no? O sea, filmando la película con alguien de tanta confianza, pues un actor, tú le dices cosas y él dice, bueno, y a lo mejor duda de ti, pero te concede el beneficio de la duda. En cambio, mi hermano nunca lo concede, ¿no? Sí, ay, entonces, por favor. Pues, estás equivocado, esto tiene que hacerse así. Y entonces se vuelve pues una relación que también funciona muy bien, ¿no? Y yo creo que sí tiene algo que ver con el hogar, ese talante artístico, ¿no? Pero pues sí, creo que tiene que ver con los libros, mano. O sea, con haber leído. Sí, ese contacto de primera mano, ¿no? Yo con creo todos que sí. Yo a textos. eso se lo atribuyo. Yo siempre he atribuido mi vida. Mi vida ha estado marcada por los libros que leo, ¿no? Por las ficciones, sobre todo, ¿no? Y yo creo que por eso me hice cineasta, y creo que por eso mi hermano se hizo actor, y etcétera, ¿no? O sea, además, tu género favorito podrías decir que es la ficción. Sí. Es raro porque he hecho un montón de documental. Ahora que lo sacas yo siempre he defendido la ficción. Soy un director de ficción. Eso quise ser desde chiquito. Siempre busco eso. Y sin embargo, por X o por Y, me han caído muchos documentales como editor, como productor, como director, ¿no? Y me gustan mucho, mano. Me gusta mucho el documental también, porque creo que permite como otras reglas que la ficción no se deja, ¿no? O sea, es otra técnica, sí, es otra técnica, ¿no? Entonces es una aproximación diferente. Finalmente creo que todas las técnicas buscan lo mismo, que es como una interpretación de la realidad. Exacto, ¿no? Como la podríamos un poco de interpretación catalogar. de la realidad, y encontrar un pedacito de verdad ahí en lo que tienes. Y entonces depende, es como las herramientas. Para mí es una caja de herramientas, ¿no? Abres la caja de herramientas, hay trabajos que necesitan el martillo, y otras el Stilson, y otra la llave inglesa, ¿no? Sí, claro. Y entonces uno saca lo que se necesita en cada caso, ¿no? Entonces he hecho mucho documental,
Soy productor, por ejemplo, soy productor y editor de un documental que se llama Día de Visita, que también fue una experiencia que filmamos aquí en Puebla, pero la directora es gringa y Nicole Loper se llama. Okay. Y que tuvo también pues una buena vuelta por festivales alrededor del mundo, que me gustó mucho hacer. Soy co-guionista y editor de otro documental que se llama La Danza del Hipocampo. Ok, wow. A ver, vamos por partes. Ya me dijiste tu carrera empezamos con director y estamos hablando de como productor. ¿Cómo te sentiste? Porque además me estás platicando que tú entraste a estudiar el cine para ser director y más de ficción. Entonces ya dijimos, ok, ficción ya no tuvimos tanto, tuvimos más documental, pero además eso no como director, sino como productor. Como productor. Entonces, ¿cómo es que llegas a esa parte? Pues yo creo que yo no soy un productor nato, ¿no? Yo veo a los productores natos, son buenísimos, y se dedican a eso y así piensan, ¿no? Yo Otra vez no el soy chip, ¿no? así. Yo creo que soy un productor que se hizo en las tablas, digamos, en defensa propia. Yo produzco en defensa propia, ¿no? Para poder generar mis propios proyectos y poder tener un poco más de control, ¿no? Sí. Pero me doy cuenta me he dado cuenta del enorme trabajo creativo que implica la producción. Y cuando tú estás dirigiendo y eres productor de tus proyectos, como muchas veces en mi caso, te das menos cuenta de eso que cuando tú eres el productor y no eres el director, ¿no? Y tienes que permitir que fluya la historia que el director está contando, ¿no? Sí, claro. Y entonces yo llegué un poco a la producción por eso, pero me terminé, por defensa propia, pero me terminé encandilando con la producción y con la edición, porque es una manera de dirigir sin dirigir. Y aquí entre nos, al menos la edición, la producción no tanto, pero la edición sí, es más fácil. O sea, es como dirigir sin la pesadilla de dirigir, ¿no? Sin tener que cargar la responsabilidad enorme de la dirección. ¿Por qué dices que es una, o sea, sí, por la responsabilidad, pero en qué sentido es una pesadilla ser director? ¿Ser director? Digo, porque yo me podría imaginar, bueno, yo le digo a la gente qué hacer y soy así como el que va diciendo eso, ¿no? Tú haces esto, tú no haces esto, y se me haría algo muy fácil, pero sí. No sé. Pues creo que le das al clavo con la pregunta, con el planteamiento de tu pregunta, porque justo creo que lo difícil de dirigir es que uno arma una ruta, ¿no? Como director, pero tienes que saber y tienes que asumir, y el mejor director es aquel que en realidad no sabe muy bien a dónde va, sino que entre todos forman el nuevo camino. Tú tienes un mapa, tienes una ruta, ¿no? Vas manejando. Yo soy el conductor y los demás copilotos. Tú eres copilotos. el conductor y los demás están avisando, pero no sabes muy bien a dónde vas. Okay. Y yo me he dado cuenta de que eso es la verdadera labor del director. Terminar de definir en algún momento el proceso, antes de que el espectador le ponga play, exactamente a dónde ibas. Y no lo sabes como director al principio, o al menos yo, ¿no? Más bien lo vas gestando, ¿no? Vas armando una ruta nueva que no sabías que existía. Y eso es escalofriante porque, pues... Sí, pues no saber a dónde vas. Sabes, no sabes. Y hay que asumir esa ignorancia. Okay. Tienes un mapa muy claro, tienes un objetivo, ¿no? Pero es como un viaje. En el viaje te pasa lo que sea. Tú tienes una ruta y crees que vas a Veracruz, ¿no? Pero luego aquí está cerrada la carretera y luego está tomada trabajando, no sé qué, etcétera, ¿no? Y entonces va cambiando el proyecto y eso es un poco asustoso, pero también es muy gozoso. O sea, yo me he dado cuenta que regreso al cine. Durante 1000 veces en el set te he dicho que hago aquí a las 3 de la mañana mojándome en una toma que no va a salir bien, ¿no? Y me doy cuenta que lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo hasta morirme porque por el trabajo en conjunto y por el colectivo, claro. ¿No? 1000 veces he querido fugarme a la literatura como era mi sueño y decir, ya sabes qué, voy a regresarme a escribir, ¿no? O sea, es que ahí tú solo en tu casa con un lápiz y un papel. Pero además son cosas que no están peleadas, ¿no? O sea, está el guión, pero además también puedes meter cosas de literatura al mismo guión o en la misma dirección. Oye, pero ya me platicaste de esta visión de la dirección, pero ¿cómo la contrapones con la edición que estabas comentando? Mira, la edición tiene esa ventaja también enorme, que es como escribir, pero con unas palabras armadas. ¿Sabes cómo lo pienso yo? Como ponen estas como imanes de palabras que ponen luego en el refri en las sí. Pelis gringas. Pues así, ¿no? Es un conjunto de palabras ya establecido. Con eso se puede escribir muchas cosas, ¿no? Una receta de cocina o el poema más elevado del mundo. Pero las palabras ya están como restringidas. Y yo me doy cuenta que editar
es como escribir, pero con un universo pequeño, y eso a mí se me hace más fácil, ¿no? Que con la libertad de, pues cualquier palabra sigue ahora. Entonces, editar a mí me gusta mucho porque descubro que es una cosa muy cinematográfica. Solo el cine edita, o sea, el editor sí es un cineasta verdadero, ¿no? Y sin Pero embargo, no considerarías, perdón la interrupción, que incluso la edición, a como lo planteas, quitaría la creatividad que tiene el director, porque el director con esta metáfora es el que crea esas palabras. El editor sí está esa creatividad de armarlas, pero como que resta, ¿no? Es que yo creo que le da forma, o sea, le da coherencia. Un buen editor lo que hace es dar coherencia a la película, ¿no? Y fíjate que eso también lo descubro editando mis propias cosas, ¿no? Me doy cuenta que algunas ideas que tuve como director, pues eran malas, man. O sea, eran malas. Y a mí, ¿y las vas mejorando en edición? Pues vas tratando de rescatar, ¿no? De esa palabra que no estuvo bien filmada, cómo le das la vuelta, ¿no? La mesa de edición sí es un lugar de descubrimiento, de relaciones que no estaban antes, ¿no? Y de repente te das cuenta en la mesa de edición, mira, este plano con este plano provoca este efecto. Y eso a mí me gusta muchísimo porque creo que es cinematografía pura, o lo específicamente cinematográfico, más que el guión, más que la historia, más que el ritmo, más que otras cosas que tiene el cine. Creo que lo específicamente cinematográfico tiene que ver con la edición y con el sentido que dos cosas que no iban juntas agarran cuando de repente están juntas, ¿no? ¿Y te gusta más editar tus propios proyectos, como lo dices, o de alguien más? Porque creo que son cosas muy diferentes. Al final del día son dos visiones. Tu pregunta es buenísima, mano. Fíjate que esto que voy a decir es inverosímil, pero es verdad. Pero a la vez no. Es inverosímil, pero es verdad. Para mí no hay diferencia. Porque yo sí soy un editor que se quita antes de editar se quita la cachucha de director de verdad, ¿no? O sea, no tengo este problema de decir, es que esa toma me gustó tanto y me costó tanto y tanta lana le metimos y tantos días de rodaje. Cuando estoy editando, soy en misericordia con el director que fui, y cuando estoy dirigiendo soy en misericordia con el guionista que fui. O sea, uno tiene que ir avanzando con el proceso, ¿no? Entonces, no hay diferencia para mí entre editar un proyecto mío o un proyecto de otro, porque me trato a mí como otra persona. Cuando a ese güey que estaba dirigiendo, ya no está aquí, eso es otro que tenía sus ideas, pero no soy yo soy el editor. Entonces, bajo todo este planteamiento, hay tres veces donde se escribe una película. El guión, que es donde inicia, después otra vez con la dirección y después con la edición. Sin duda. Tienes toda la razón, que es una frase de Hitchcock esa, que lo sabía muy bien, fíjate, porque él hacía sus guiones y los tenía muy estructurados, y luego el rodaje es un terreno de libertad donde todo cambia, y la edición es un terreno de limpieza, como te decía, de la escultura, de limpiar y de quitar cosas. Y yo agregaría otra última lugar donde se reescribe la película, que es en la cabeza del espectador. O sea, justo lo que te iba a decir, ya la versión de lo que entiende, claro, ¿no? De lo que el espectador arma su película. O sea, uno piensa que el soporte final de una película es el celuloide, el disco duro. No es cierto. El soporte final de una película, donde se queda ahí plasmada y grabada, es el alma del espectador. Ese es el final. Que al final del día, creo yo que esa es la que hay que tomar en cuenta, porque tú podrás querer decir, la flor es así, y el espectador entendió otra cosa completamente diferente, y pues tu primera versión vale, o sea, pues lo que entendió. Sí, sin duda. Yo creo que las películas son más de espectadores que de todos los demás. Yo creo que el espectador es el último colaborador de una película. Y yo lo considero socio, no un cuate en misericordia que va a destruir mi película, sino un cuate que le va a ayudar a dar sentido a lo que yo no pude, ¿no? Yo creo en el espectador. Siempre he sido un espectador agradecido, y creo que los espectadores son tus cuates, son los que van a terminar de redondear la película en su cabeza, ¿no? Oye, si tuvieras, con todo esto que me dices, la oportunidad de decir, a ver, yo tengo este proyecto, lo hice, el espectador me da su retro, y lo puedo volver a cambiar para que pueda coincidir con mi primera versión, ¿lo harías? Sí, sin duda, sin duda. Yo corregiría. Digo, es algo muy utópico, ¿verdad? No, para nada. O sea, sí, en el cine, pero yo corregiría al infinito. O sea, el gran problema del cine, mira, ahora que hablábamos de mi papá da talleres de literatura, y entonces
pues les pone a sus alumnos a escribir cuento. Y entonces leen su cuento, se los desbaratan, se regresan a su casa, la siguiente semana llevan otra versión. Sí, y así, sí. así. Entonces ya después de 5 versiones, pues ese cuento está mejor, ¿no? Y con las películas uno parece no poder hacer eso, ¿no? Tú filmas y ya filmaste y nunca puedes regresar. Imagínate la pesadilla de no poder corregir, ¿no? Entonces, cada que he tenido oportunidad, que son muy pocas en el cine, de reescribir, de rehacer, claro que lo haría. Y la mejor manera es ver la reacción del espectador. Claro. Pero también tengo entendido que hiciste en una parte publicidad. Entonces vamos a platicar un poquito sobre eso. Sí, pues pues como el cine te lleva a todo tipo de producción audiovisual, ¿no? Sí he hecho alguillo de publicidad, sobre todo guión de publicidad. Okay. Durante años pagué la renta haciendo guiones de publicidad. Que fíjate que me gustaba porque tenía que ser como muy exactas las cosas, ¿no? En la publicidad. Okay. Y como que los mensajes muy claros, ¿no? Yo siempre he pensado que el audiovisual es en general malón para pasar información, es bueno para pasar emoción, para pasar como otras cosas, pero la información en sí es complicada de ponerlo en audiovisual, ¿no? Y yo creo que por eso que mencionábamos anteriormente, de ese mensaje y lo que entiende el espectador, que es algo muy importante y que tiene que coincidir con esa primera idea, ¿no? Sí, hay como un ejercicio de claridad más grande. Entonces sí he hecho todo tipo de producción audiovisual, ¿no? Ok. Hasta que empecé a ser maestro, ahí ya me tragó me tragó un monstruo, es un monstruo infinito, ¿no? Pero Oye, bueno, ¿y qué tipo de publicidad hiciste? Pues hacía comercialitos para web, sobre todo, ¿no? Okay. Hacía cosas de deportes, hacía cosas corporativas, pues un montón de cosas así, ¿no? Oye, muchísimos. Y de los trabajos como realizador, como realizador. Ajá. ¿Qué nos puedes platicar? ¿Alguno de los proyectos? ¿Más cortos, más largos, películas? Sí, he hecho varios cortitos. También he hecho documentales. Una serie ahí que ahorita estaba recordando hice unos documentales para la Compañía Nacional de Teatro. Okay. Sobre como personas y para homenajes nacionales, ¿no? Que se proyectaban en Bellas Artes y luego los rolaban por ahí, sobre personas importantes del quehacer teatral, que también eso me ha gustado muchísimo, fíjate, que eran documentales de entrevistas, y a mí me gusta mucho eso porque creo que la entrevista es un género que ya como que está medio mal visto ahí entre los productores audiovisuales. Yo creo que es maravillosa, ¿no? Pues más les vale no ver mal el programa que es de entrevista. No, yo en la entrevista me parece un género súper bonito, ¿no? Y que se pueden generar pues cosas audiovisuales muy interesantes, ¿no? Yo creo que no hay nada más importante o más interesante que la cara de alguien, ¿no? No, claro. Y que hay diferentes tipos de entrevista, además. Sí. Pero bueno, oye, estabas hablando de deportes, estuviste platicando que trabajaste con tu hermano, entonces platícame un poco, ¿qué hiciste con tu hermano? Pues siempre en mis cortitos viejos como que lo colaba por ahí, ¿no? En cosas chiquillas, Y luego como el proyecto de talonero. Sí, y el proyecto como importante que hicimos juntos fue el Quinto Penalti, ¿no? Es como un proyecto antológico para mí por muchas razones, ¿no? Porque yo lo hice como un taller por una técnica de producción, no teníamos los suficientes recursos, entonces me traje a mis cuates del CCC a dar unos cortitos aquí en Puebla para poder de aquí sacar como al resto del crew, ¿no? Para que pudiera generar esa película. Entonces, por una parte, el Quinto Penalti fue antológico para mí porque como maestro también fue una inauguración. Y luego con mi hermano pude trabajar y ahí sí fue una técnica muy simple, ¿no? Que a mí también me gusta mucho cocinar, entonces mi metáfora es de cocinero. Hay dos formas de cocinar, ¿no? Una es tú consigues los ingredientes imposibles para tu platillo bien difícil, ¿no? Que siguiendo la receta exacta. Sí, lo frufrufru de la fra. Ese sí, el azafrán de quién sabe dónde, ¿no? Ese es como una técnica. Y luego hay otra técnica que también los buenos cocineros saben, que es abres el refri y ver qué tienes, mano. Entonces ahí medio jitomate y no sé qué. Y con eso tienes que cocinar con lo que tienes, ¿no? Y entonces un poco el Quinto Penalti fue así. Yo quería filmar, tenía unas latas de un premio que me había ganado con otro corto y unas cuantas cosas de apoyo por ahí. Dije, bueno, yo quiero filmar, muero de ganas, pero no tenemos ahí los medios, ¿qué hacemos, no? Y entonces dije, bueno, pues ¿qué tenemos? Pues tengo un hermano que aparte de ser buen actor,
es buen jugador de fútbol. Entonces, buenísimo, ¿no? Así estuvo ahí, muy metido en el fútbol él mucho tiempo. Entonces dije, bueno, pues hagamos un corto de fútbol que a mí me gusta mucho, ¿no? Y entonces así lo inventamos, ¿no? El quinto penalti fue un poco así, generando con lo que tienes, abriendo el refri y ves que tienes. Hermano actor, juega fútbol, va, ¿no? Entonces le escribí un papel a él y así construimos el quinto penalti. Y entonces, ya tienes a tu hermano, pero no es tu hermano el único que sale en la película. Ya tenías la parte de postproducción, etcétera, y con qué vas a filmar. Pero todos los demás, que por favores, oye, te invito a este proyecto. Pues más o menos, mira, mucho de ese proyecto sí se solucionó. Ese proyecto fue completamente independiente y digamos, su esencia fue este taller que te digo que nos inventamos, de donde sacamos el resto del crew, ¿no? Luego el resto del equipo también lo pudimos sacar ahí con cuates que nos prestaban ahí cosillas. Y era un ejercicio de producción pues como muy libre, ¿no? Al mismo tiempo que tenía que ser muy profesional. Yo como que siempre he peleado con eso, tratar de hacer las películas lo más pequeñas posible, porque el cine crece y crece y crece y crece. Entonces yo trato de reducir porque sé que va a crecer y se va a emproblemar. Entonces trato de hacerlo lo más chiquito posible porque sé que va a crecer. Y al mismo tiempo que eso se vea profesional. Yo tengo un solo objetivo como cineasta, es muy simple, que es que la gente, quien sea, sí, tu novia, tu hermana, tu mamá, güey, quien quiera. Sí, el amigo, el vecino con bigote. Quien sea pueda ver o quiera ver tu corto al menos 2 veces. Eso me parece la garantía mínima, porque cualquiera puede ver una película por error, porque es la que está ahí en la cartelera, porque es el momento, porque hubo un montón de publicidad, porque es de tu primo y de tu cuate. O el aleatorio de Netflix. Exacto, porque la topaste ahí. Pero nadie ve una película 2 veces a menos que le haya gustado. Sí, claro. Y entonces ese es mi mínimo. Yo no tengo ningún otro objetivo como artista que a alguien, quien sea, uno con uno, que medio se le antoje ver otra vez en la película, entonces ya está bien. ¿Y crees que para lograr eso tiene mucho que ver la duración? Porque mencionabas algo muy importante, que no sea muy grande, que sea chiquita. Me imaginé, lo primero que se me vino a la mente fueron estas películas de 3 horas, parte 1, parte 2, y que de repente sí, ahorita que dices, ay, aunque me gusten mucho, para verla otra vez, sí debes decir, necesito tener muchas ganas de verla, porque si no, no la voy a ver. Sí. Entonces, ¿crees que sea un factor? Sin duda. Yo hago muchas cosas así, ¿no? De corta duración. A mí me gusta mucho el cortometraje, ¿no? He hecho cortometraje durante mucho tiempo y creo que parte de la flaqueza que le tengo es justo porque creo que es como accesible para el espectador, ¿no? Y que cuenta rápido, ¿no? Pero bueno, Carlos, nos estabas platicando de un proyecto en el que estás ahorita, que son 6 cortitos, 6 historias dentro de una. Platícanos un poquito más sobre eso, sin darnos spoilers, obviamente. Sí, no. El proyecto se llama Lo contrario de la muerte y es un largometraje que vamos a filmar aquí en Puebla. Ya prontísimo. Y sí, son 6 historias de amor, ¿no? Que juntas dan pues un panorama sobre las relaciones amorosas, que yo creo que para hablar del amor se tenía que tomar un poco así, como con partecitas, como con cortos, como con pequeñas historias, porque creo que el amor es un poco así, es muy multifacético, ¿no? Es prismático, sí, claro. y es una pasión que se vive muy de uno, pero que como todos la vivimos, se arma siempre pues como un collage. Entonces, pues son historias independientes, pero con algunos cruces dramáticos que juntas pues arman este largometraje que se llama Lo contrario de la muerte, porque yo creo que justo la vida está solo como a medio camino, no es lo contrario de la muerte, uno lo pensaría así, pero no, la vida solo está a medio camino. Lo contrario de la muerte es el amor, porque ahí es cuando uno se siente más vivo que nunca, cuando ama, ¿no? Entonces un poco de eso va la película y esta la filmaremos en septiembre. Es un proyecto largamente ansiado porque algunas de esas historias pues son viejas, las había yo escrito hace mucho y luego hace poco ya como que escribí otras y las juntamos y me sorprende lo fácil que fue la unión de todas estas historias, ¿no? Porque temáticamente funcionan juntas, ¿no? Qué chistoso que además con diferentes temporalidades de haberlas creado y que se fusionaron muy bien, ¿no? Es que creo que el amor es un poco así, o sea, uno lo va cambiando.
Va cambiando con la edad, ¿no? Usted es muy joven, pero pero no me hablen de usted, imagínate. Pero va cambiando con la edad tu aproximación al amor, y sin embargo siempre es como la misma pasión, ¿no? La misma ansia. Por lo tanto, creo que por eso funcionó también agarrar historias que yo tenía ahí guardadas en el cajón, pensadas como corto, y articularlas en este largometraje, porque creo que en el fondo también, aparte de la diversidad de los tipos de amor que puede haber, más bien hay una diversidad de el tiempo del amor en la vida, que va cambiando y que se va ajustando a las épocas del mundo históricas, y a las épocas de cada uno de nosotros también, ¿no? A las edades que vas teniendo. Y la etapa además del mismo proceso, porque claro, yo puedo estar ahorita a mis tantos años, y con una pareja, y a los 3 meses es otra etapa, etcétera, ¿no? Oye, ¿y dónde se puede decir dónde van a ir filmando aquí en Puebla? Sí, para ir a verlos y sacar ahí el para backstage. Caernos. Sí, bueno, todavía estamos decidiendo como las locaciones, pero todo se filma entre Puebla y Cholula, y una de las historias se filma en Boca del Río, Veracruz, y todo lo demás se filma aquí entre Puebla y Cholula. Es una historia urbana de alguna manera, porque a pesar de que es íntima y habla del amor, parte del discurso es pues el amor en sociedad, ¿no? También entonces claro, hay un discurso entre pues las contradicciones, entre la plaza y la alcoba, entre lo íntimo y lo social, entre adentro y afuera, ¿no? Entonces es una película poblana, pero porque se filmará aquí completamente, con un crew completamente poblano también, pero al mismo tiempo pues es una ciudad multifacética esa Puebla, ¿no? Esa Puebla es más bien, es una Puebla del corazón de los personajes, más que una Puebla de postal realista, ¿no? Pero ¿cómo lidias con el tema, por ejemplo, de la pandemia para filmar? Pues eso es también bastante pesadillesco, porque las cosas más básicas que tú pensabas, como el ensayo con los actores, se complican muchísimo, ¿no? Claro. Fíjate que las cosas de producción, creo que salvo ir a ver locaciones y etcétera, que se vuelve problemático y lento, las demás cosas de producción son rápidas. Yo sí creo que hemos descubierto en la pandemia también que sí, en efecto, muchas de esas juntas pudieron haber sido un mail, y algunas ni siquiera eso, ¿no? En el claro, cine, igual que en todas las... Sí, lo hubiéramos acabado, ¿no? Pero en cambio, lo que sí se extraña es el contacto directo con la gente, y específicamente con los actores. Eso siempre es complicado, ¿no? O sea, los ensayos remotos sí están difíciles, ¿no? Pero qué padre que tienes esa oportunidad también, porque nos han tocado muchos invitados que la gran mayoría de las veces, por falta de recursos, es que su proyecto o no termina, o no es como querían, o ni siquiera... Eso, ¿no? Ya estuvo, ganó premios y no pueden ni siquiera ir a verlo porque no hay con qué. Qué padre que todavía tengan esta oportunidad de obtener recursos a través de estas plataformas. Sí, sin duda, es una suerte enorme contar con eso, porque la existencia del cine siempre es riesgosa, ¿no? Uno tiene que trabajar como cineasta creando su proyecto, esperando. Por eso te decía que tienes que ser bueno en el pensamiento abstracto, porque en el fondo tienes que imaginar algo que todavía no existe y que no va a existir durante muchos años hasta que cuaje. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlo. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Vas a ver que tu proyecto va a estar padrísimo. Ojalá, vamos a estar ahí gracias, pendientes de eso también. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Les recuerdo que nuestro nuevo horario son los domingos, 9:30 de la noche. Y esto ha sido todo. Entonces yo les mando un abrazo de la distancia y nos vemos el próximo capítulo.